Hola, bienvenidos. Qué gusto es poderlos saludar, que estén los que están aquí de manera presencial, bienvenidos. Y a todos los que están siguiendo esta transmisión en línea, también les mandamos muchos saludos, que Dios los bendiga. Y vamos a disponer nuestros corazones para la palabra de Dios en esta mañana. Continuamos con la serie En busca de respuestas y el tema de hoy es Esperaré en el día de la angustia. Esperaré en el día de la angustia. Y voy a invitarlo a que abra su Biblia, que la tenga ahí lista en Habacuc capítulo 3. Habacuc 3, en el versículo 13, téngala ahí preparada. Ya hemos visto un contexto muy amplio del libro de Habacuc, que tiene que ver con los métodos de Dios para tratar y para disciplinar a su pueblo, en este caso, en nuestro tiempo, a la iglesia. Y los cristianos, tristemente, muchos cristianos, no todos, pero sí muchos cristianos, han sido invadidos con temores, con miedos, con incertidumbre y dejan de ser funcionales en cuanto a su responsabilidad espiritual y ministerial a causa del dominio y el control de esos sentimientos de incertidumbre y de temor. Los cristianos podemos obsesionarnos con encontrar respuestas a los problemas que está enfrentando el mundo actualmente. Y lamentablemente muchos cristianos están más ocupados en desentrañar los planes del sistema de este mundo que en predicar el Evangelio o que en estar anunciando las verdades de Cristo. Hay gente, por ejemplo, cristianos que están más ocupados en la teología sobre Satanás que en la teología sobre Cristo, y se pierde el enfoque. Hablan más de demonios, ¿verdad? Hablan más de posesiones que del mensaje de vida y salvación. Entonces, esto marca un desequilibrio. Y lo mismo ocurre acerca de los problemas y las angustias y las aflicciones. Es natural el que querramos conocer las causas y los detalles de algún incidente que conlleva acontecimientos de tragedia, ¿verdad? De dolor, de desastres, incidentes que pueden llegar a ser perturbadores, pero no debemos quitar nuestra mirada de Cristo. Debemos ver los problemas más allá de lo temporal, porque las respuestas a los sucesos más difíciles en la vida tienen una respuesta espiritual. Esperar en el Señor en tiempos de problemas y aflicción requiere fe. No lo vamos a hacer mediante las emociones o mediante el intelectualismo ni mediante la experiencia. Requiere fe. ¿Cómo es que usted está viviendo? Ya hemos visto en este libro una frase que hemos remarcado en la mayoría de los mensajes. Habacuc 2:4, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Es así como seguimos avanzando. En medio de las injusticias, en medio del sufrimiento, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que aunque no veamos y no comprendamos el motivo de una adversidad específica, esto no implica que Dios nos haya descuidado. Esto no implica que Dios no esté atendiendo nuestra necesidad. Siempre es importante recordar que Dios es soberano en todos sus atributos, que Él ejerce poder según quiere, cuando quiere y donde quiere. Repito esto, Él es soberano en todos sus atributos y Él ejerce su poder según lo quiere, cuando quiere y donde quiere. Eso es algo que debemos tener presente en nuestra vida. Porque muchos cristianos fácilmente se angustian y se amargan contra Dios. Comprendamos que Él es soberano y es algo
que nosotros podemos comprobar en todas las escrituras. Por ejemplo, el faraón se atrevió a poner impedimentos a que Israel saliera de Egipto. ¿Y qué sucedió? Dios mostró misericordia, Él advirtió una y otra vez y Dios tuvo que ejercer su poder para salvar a su pueblo. Es interesante esta historia. Dios pudo haber enviado una sola plaga si hubiera habido arrepentimiento en el corazón del faraón, pero no sucedió así. ¿Qué tuvo que ocurrir? Tuvieron que llegar hasta 10 plagas más. 9 plagas más, perdón, para que fueran las 10. Todo esto se prolongó a causa de la dureza en el corazón del faraón. Entonces debemos saber que cualquier sufrimiento como parte del plan de Dios será una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo dice con esa convicción? ¿Verdad? Repito, cualquier sufrimiento como parte del plan de Dios va a proporcionarnos consuelo también. Usted debe tener esta seguridad. Ahora, si usted está sufriendo a causa de su imprudencia, a causa, por ejemplo, de su traición o su deslealtad o su infidelidad, habrá consecuencias sobre esto, ¿no? Pero aquel sufrimiento que es parte de un propósito de Dios en nuestra vida, viene añadido el consuelo de Dios. Como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 4, Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿cuántas? Todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Sembrar semillas en otros, consolar, dice, a los que están pasando también por tribulación. Por medio, dice, de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, recibimos de Dios y ¿qué hacemos? Somos influencia para los demás. Recibimos el amor, impartimos amor. Recibimos consuelo, impartimos consuelo. Y Dios pondrá a prueba la validez de lo que nosotros estamos creyendo. Esto es algo inevitable, esto es necesario, no es algo que nosotros, que esté puesto a petición de cada persona. No es de que, Señor, yo creo que necesito que pongas a prueba la validez de mi fe. No, Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas y Él sabe más que nadie que necesitamos comprobar en dónde estamos y quiénes somos. Así que si tú profesas la fe cristiana, la fe en Cristo, la fe en Jesús como el único Salvador, entonces esa fe será necesario que sea puesta a prueba para corroborar su validez. Esta es una de las razones fundamentales por las que Dios permite tiempos difíciles. Era ese proceso que Habacuc estaba teniendo en su vida. También su fe estaba siendo probada, estaba siendo validada en medio de esa profecía, de esa advertencia sobre los caldeos que se levantarían. Sobre esto, 1 de Pedro 1:7, el apóstol Pablo escribe lo siguiente acerca de la necesidad de ser probados. Él dice, en lo cual vosotros os alegráis. Dice, hablando de tiempos buenos, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Subraye eso. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí yo quiero hacer mención de una palabra que Pedro usa. Él hace referencia a que el cristiano será afligido en diversidad de pruebas. En diversidad de pruebas. Esta palabra literalmente significa muchos colores, una gama de colores. Y era usada para describir, por ejemplo, la piel de un leopardo, los diferentes colores de alguna textura, los veteados de la piedra de mármol o una túnica bordada. Habla de muchos colores y Pedro es lo que está haciendo referencia. El cristiano será puesto en una diversidad, en una gama de situaciones conflictivas para poner a prueba su fe. Es por eso que a veces
A veces yo escucho a cristianos que se frustran y dicen, pero si acabo de salir de una y me llegó otra y otra. A eso se refiere diversidad de pruebas. Es decir, qué bueno que Dios no descanse con nosotros, amén. Dios no está descansando en tu vida, Él está activo. Y es una manera como Él está diciéndote, te amo, veo esta debilidad en ti y yo sé cómo remediar ese problema que hay en tu corazón. Ahí te va, ¿verdad? Esta prueba, ahí te va esto, ahí te va aquello. Y somos formados. La obra de Dios va perfeccionándose día a día en nuestras vidas. Pedro nos dice en este verso 7 que nuestra fe, él utiliza el ejemplo del oro, que nuestra fe es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio de ¿qué? Del fuego, necesariamente. El fuego es lo único que puede manifestar la veracidad del oro. Es lo único. Es lo único. Usted no puede llevar el oro a una capa de hielo para poder identificar si es falso o si es verdadero. No, el fuego es lo que va a revelar si realmente es verdadero. Y de la misma manera, la vida del cristiano, su fe se valida no a través de la prosperidad, no a través de los bienes materiales, no a través de la abundancia de dinero. La veracidad de nuestra fe se va a demostrar por las diversas pruebas a las que Pedro está refiriéndose. Entonces, un punto importante aquí es que nuestras emociones no van a resistir la prueba. Nuestro buen ánimo en algún momento se va a decaer. Nuestro carácter, a lo mejor impulsivo y determinante, va a llegar a un punto en que se va a quebrar en esas diversas pruebas. La fe, escuche, la fe es lo que nos va a sostener en los tiempos difíciles. Por la fe seremos capacitados para resistir ese tiempo de prueba. Ahora, yo quiero que usted comprenda lo siguiente: ese tiempo, esas diversas pruebas que Dios está permitiendo, vale mucho más que el oro, por el resultado que pueden traer a nuestra vida, por el beneficio que van a otorgarnos en nuestro crecimiento espiritual. Qué interesante es esto. ¿Usted valora más el oro o las diversas pruebas? Usted va a decir, pero es que el oro, yo me puedo comprar un collar, una pulsera y lo puedo lucir. Nadie dice, ¿cuánto desearía diversas pruebas? Ninguno. Pero son más valiosas que el oro, es lo que está diciendo aquí, por el aporte espiritual que nos brinda nuestras vidas. El oro se puede destruir. El oro puede desmantelarse, pero no la fe, no la fe. De manera que nuestra fe debe ser probada, y vuelvo a acentuar esto. Merecerá la aprobación, dice Pedro, la gloria y el honor cuando Jesucristo aparezca. Una manera muy fácil de probar la autenticidad de un diamante es por medio de lo que los joyeros denominan la prueba de agua. La imitación de una piedra de diamante nunca brillará igual que una auténtica. Pero no siempre resulta fácil identificar el original del falso o detectar el contraste entre uno y otro. ¿Qué es lo que hace? A simple vista es difícil poder definir cuál es auténtico y cuál es falso. Por esa razón, los joyeros saben que poner un diamante genuino y una imitación uno al otro en el agua, así en un vaso de agua, el elemento H2O va a revelar las diferencias entre el auténtico y la imitación. ¿Qué va a suceder? Cuando usted ponga el auténtico y la imitación en un vaso de agua, el auténtico no pierde su brillo. Continúa resplandeciendo con la misma intensidad debajo del agua. En cambio, la imitación, al estar en el agua, pierde todo su brillo, se vuelve opaco. Hay muchas personas que están confiadas en la autenticidad de su fe, pero cuando son puestas en el fuego, no soportan las altas temperaturas, o cuando son sumergidas en las aguas de la aflicción, ¿qué cree que sucede?
se opacan, pierden su brillo. Esto evidencia la imitación de su fe. Esto manifiesta que no era una fe verdadera. Y por obvias razones queda claro que esa fe que se estaba profesando no es más que una imitación. Aquí es interesante esto. ¿Por qué? Porque debemos preguntar, Señor, ¿cuáles son las áreas en mi corazón que necesitan cambiar? Y es una pregunta continua, una pregunta constante. Es bien fácil decir, Señor, revélale al hermano fulano de tal las áreas que debe él cambiar. Señor, revélale a mi esposo que está mal. Revélale a mis hijos, revélale al pastor, revélale al compadre, revélale, Señor, que está mal. Pero debemos hacerlo para nosotros, Señor. ¿Qué áreas de mi corazón están mal? ¿Qué áreas de mi vida necesito cambiar? Si soy hijo, ¿qué necesito cambiar? Si soy padre, ¿qué áreas de mi corazón necesitan cambiar? Si eres esposa, Señor, ¿qué área de mi vida necesito cambiar? Revélalo. ¿Qué necesita ser quitado de mí para poder humillarme, para poder agradarte? Recordemos esto, el justo por la fe vivirá, no por las emociones, no por los sentimientos, no por el conocimiento, por la fe se sustentará en las diversas pruebas. Y es lo único que necesitamos para sobrellevar un juicio de Dios. Esto era lo que Habacuc necesitaba para ser sustentado cuando venga el juicio de Dios a través de los babilonios. Ahora vamos a leer Habacuc 3:13 al verso 15. Dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Dice, caminaste en el mar con tus caballos y sobre la mole de las grandes aguas. Bueno, aquí esto refiriéndonos a lo de la semana pasada, Habacuc sigue haciendo mención de las obras de Dios en el pasado, tanto en los tiempos de Moisés como en los tiempos de Josué. Y es lo que él está describiendo en estos versículos. En el verso 16, ya más adelante, Habacuc dice, oí, y luego vea lo que menciona, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. En este verso 16, que es donde vamos a enfocarnos, Habacuc estaba temiendo, es un temor natural a la manifestación de Dios. Pero su miedo no provenía de la desconfianza o la duda, era un sentimiento normal, existencial, de alguien que se ve cerca del peligro, alguien que se ve cerca de una situación que va a causar dolor, angustia, muerte, tribulación. Sin embargo, su temor, el temor de este profeta, quedó ampliamente superado por la confianza que él expresa en las últimas líneas de este capítulo, que es lo que vamos a ver posteriormente, que son del versículo 17 al 19. Y bueno, debemos saber algo importante, y es lo que nos queda muy claro con el libro de Habacuc. Debemos saber que aunque todo falle, quedará Cristo. Es lo que nos enseña Habacuc. Aunque todas las cosas no sean como nosotros queremos, nos queda Cristo. ¿Cuántos dicen así es? Nos queda Cristo. Y en el versículo 17 al 19, vea cómo concluye, nada más voy a mencionarlo. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, diga, me queda Cristo. Aunque las vides no den fruto, nos queda Cristo. Aunque falte el producto del olivo, nos quedará Cristo. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada, nos queda Cristo. Aunque no haya vacas en los corrales, nos queda Cristo. Y luego dice Habacuc, yo con todo me alegraré en el Señor. Es decir, vendrá la adversidad, vendrán situaciones desfavorables,
Vendrán crisis de todo tipo, pero no hay una sola razón para que el cristiano permanezca derrotado, porque es Dios quien lo levanta, es Dios quien lo sustenta. De ahí que Habacuc, ciertamente él hace una declaración importante en este verso 16. Se conmovieron mis entrañas. Vuelvo a leer este texto. A la voz dice, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, dice, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esto que Habacuc está diciendo en el verso 16 es algo muy ilustrativo sobre la experiencia del profeta. Él está escuchando el bramido de las olas, el crepitar de los truenos en la tormenta en la que Dios está revelándose. Está experimentando en su interior, él lo manifiesta, una convulsión similar a la de un terremoto, porque él está estremecido por esa manifestación poderosa de Dios. Fue tan grande, dice, fue tan grande su angustia, que su corazón, aquí lo está diciendo, su corazón aceleró sus palpitaciones, sus dientes rechinaron ante el inminente colapso que vendría. Él menciona que sus labios temblaron. El temblar de sus labios se expresa con un verbo que significa zumbar, vibrar, temblar, estremecer. Es lo que él está haciendo referencia. Luego también Habacuc hace referencia a la pudrición que entró en sus huesos. Esta palabra pudrición, una versión la traduce como caries en los huesos. Lo que indica es, hablando de esta pudrición que él se refiere, esta caries, indica que él sentía que sus huesos, a causa del miedo, de la incertidumbre, estaban tan débiles que eran incapaces de poder sostener su cuerpo. Esto hace referencia a la debilidad que él estaba manifestando. El hebreo ragab es traducido como escalofrío en este versículo, o algo que carcome los huesos, a lo que está refiriéndose aquí a Habacuc. Esto era lo que él estaba experimentando. Una ilustración de esa pudrición a la que él se refiere, una ilustración similar sería, por ejemplo, el ataque de termitas que van debilitando la madera hasta colapsar. Esto es lo que Habacuc decía. Esa caries, esa pudrición está carcomiendo mis huesos. Están debilitando mi cuerpo. El corazón, es decir, la referencia que leemos aquí en el verso 16, el corazón que eran sus entrañas, estaban conmovidas, sus labios temblorosos, sus piernas debilitadas. En pocas palabras, todo esto que leemos en el verso 16, lo que Habacuc estaba ilustrando era que estaba a punto de desmayarse por causa de ese encuentro maravilloso y sobrenatural de Dios que vendría en juicio sobre Judá. Esto es lo que él revela. Él sintió que sus huesos estaban desmoronando, que su sistema nervioso se estaba alterando. Eso es lo que quiere decir cuando él dijo, dentro de mí me estremecí. Hace referencia a eso, a un sistema nervioso colapsado. Esto se conoce como síntomas de ansiedad nerviosa, es decir, que son dificultades para poder lidiar con situaciones inciertas. Su cuerpo se vio debilitado. Ciertamente su fe estaba en el Señor, pero su cuerpo era débil. Y ante esa manifestación impresionante de Dios, esto es lo que él está mostrando. El juicio estaba preparado. Ahí estaban las dificultades, situaciones que para él fueron inciertas. El juicio estaba preparado, el ejército babilonio estaba cerca, Judá estaba indefenso. Sin embargo, Dios les recordó que traería también juicio sobre el pueblo de Babilonia. Ellos cosecharían lo que han sembrado. Esa es la respuesta de Dios. Y toda esta revelación que Habacuc recibió acerca de lo que Dios haría fue demasiado difícil para asimilar en el corazón de Habacuc. Era algo que estaba superando las capacidades del profeta para poder manejarlo. Es por eso que leemos todo esto que él describe en el verso 16. Así, él está manifestando la realidad que estaba enfrentando en su vida. Él estaba enfrentándolo.
Él estaba diciendo, me siento así, me siento mal por lo que está pasando. Esa es la humanidad nuestra, ¿cierto? Así pasa en nuestro corazón. Debemos ser humildes para reconocer nuestras debilidades. Ahorita recuerdo un caso, un ejemplo. Hace tiempo estaba enfermo de gripe y ya sabe cómo uno se congestiona y uno está mal, ¿no? Los ojos llorosos, mal. Y hace muchos años una persona, un amigo, él me decía, dice, tú te sientes bien. No, le digo, no me siento bien. No, tú siéntete bien, declara que te sientes bien. Le digo, ¿cómo voy a declarar que me siento bien si estoy de la patada? Le digo, me siento muy mal, me quiero ir a acostar, no quiero trabajar. Es lo que Habacuc dice, mi cuerpo está débil, mi cuerpo está estremecido, está vulnerable. Y es bueno, escuche esto, es bueno reconocer delante de Dios también nuestras debilidades. Señor, tengo miedo, me siento inseguro acerca de esta situación. Ciertamente no me siento capaz de poder enfrentar esto que viene, esto que se acerca. Pero más adelante Habacuc dice, pero yo sé que en ti, Señor, todas las cosas serán posibles. Yo sé que tú me ayudarás en este tiempo de angustia y tribulación. Entonces, todo esto fue difícil, repito, para que Habacuc pudiera manejarlo. Fue difícil, fue una lucha fuerte. Y para Habacuc, la idea completa del plan de Dios le resultó inconcebible. Al principio era una prueba que carecía de sentido, pero ahora esa prueba severa que solo debía enfrentarse con fe estaba teniendo mucho sentido. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos como los que manifiesta Habacuc? Estos tiempos de gran debilidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? Debemos recordar las promesas de Dios. Las diversas pruebas se enfrentan con fe. Y qué importante es que recordemos lo que Dios ha prometido, porque las promesas de Dios nos enseñarán en el presente. Si un estudiante tiene sus notas frente a él y las olvida tan rápido como las lee, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender? Nunca aprenderá nada, nunca. Y nosotros debemos ser estudiantes de la palabra, ¿verdad? Conocer al Señor y aprender de lo que nosotros estamos escuchando, de lo que Dios está hablándonos. Y qué importante, reitero esto, es recordar siempre las promesas de Dios. Aristóteles, por ejemplo, él decía que la memoria es el escriba del alma. Tenemos grandes recuerdos de otras cosas. Por ejemplo, recordamos lo que es vano, es fácil recordar lo que es superficial. Es fácil recordar cosas que no tienen mucha importancia, pero lo que es importante lo olvidamos con facilidad. Un ejemplo de esto es Ciro, que él podía recordar el nombre de cada uno de los soldados de su enorme ejército, imagínense. ¿Y qué sentido tenía esto? Pues ninguno. Y nosotros recordamos más fácilmente las ofensas recibidas por el hombre que las promesas dadas por el Dios soberano. Debemos saber que por encima de los problemas, la promesa de Dios se cumplirá. El plan de Dios se establecerá. Esto es lo que debemos recordarnos continuamente. Esto es que si no tengo el dinero para comprar comida, recuerdo la promesa de Dios. Recuerdo la promesa de Dios, el pacto de Dios. Y cito la verdad de Dios, hago una declaración de la verdad de Dios. Señor, tú suplirás, tú no dejarás al justo desamparado. Ahora, ¿de qué manera vemos que Habacuc responde aquí en este versículo? Vamos a ver la respuesta de Habacuc. Habacuc hace dos cosas. La primera es esperar con paciencia. Y la segunda es gozarse en el Dios de su salvación, que ya es la etapa final de este libro, Habacuc 3:18. Él se goza en el Dios de su salvación. Vamos a ver, en el versículo 16, en la parte final, Habacuc primero hace la declaración de cómo se siente. Se conmovieron mis entrañas, temblaban mis labios, pudrición entró en mis huesos, quedé estremecido. Y ve qué respuesta él presenta ante esa situación. Dice en la parte final del texto, si bien dice, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas.
Habacuc expresó su debilidad. A pesar de la conmoción en su alma, él está reiterando en la parte final del texto que su confianza era inconmovible. Y es bien importante esto. Su confianza permanecía. Él encontró paz en el propósito eterno de Dios. Y Habacuc está declarando en el versículo 16: ciertamente tiemblo, estoy conmocionado, tengo miedo, me siento inseguro, en parte por lo que va a suceder que yo ignoro, lo cual es incierto para mí. Habacuc decía: yo sé que vienen cosas terribles y peores, pero, ¿cómo responde él a esto? Pero ya no voy a quejarme. Él ya no va a protestar. Él ya no va a amargarse. Él dice: pero aún y con todo lo que yo sé y que Dios me ha dicho que vendrá, aún y con todo esto que conozco, esperaré en el Señor. Estaré quieto en el día de la angustia. Esta es la respuesta nuestra también ante las situaciones que no podemos manejar. Esperar en el Señor. Ciertamente hay miedo, hay temor, hay incertidumbre, nos sentimos vulnerables. No des lugar a la queja. Habacuc dice: esperaré tranquilamente. Es otra traducción: esperaré tranquilamente. Otras traducciones dicen y traducen estas palabras así: esperaré pacientemente. ¿Recuerda el salmista que dijo? Pacientemente esperaré en el Señor y Él me oirá. Él me oirá. Esto habla: esperaré pacientemente, esperaré tranquilamente. ¿Y sabe por qué Habacuc toma las cosas de repente con calma? Porque el motivo es porque él estaba viviendo por fe. Esto que él está haciendo aquí, de esperar pacientemente, es una expresión de su confianza en Dios. A pesar de lo que sé que sucederá, a pesar de lo que yo sé que vendrá, y como dice la Biblia, y las cosas se pondrán de mal en peor, esperaré pacientemente. Es una expresión de fe en el corazón. Los babilonios vienen, el pueblo de Dios será castigado y Dios derramará su ira sobre esta tierra, pero yo esperaré en ti, Señor. Esperaré en ti, descansaré en ti. La versión Traducción Viviente traduce estas palabras así: esperaré en silencio. Me gusta esto: esperaré en silencio en el día venidero. En silencio, es decir, sin quejas, sin amargura, sin protestas, sin andarme lamentando y quejándome. Esperaré en silencio, dice Habacuc. Y el profeta conocía las implicaciones. Yo sé que esto es necesario, decía Habacuc. Yo sé que esto es necesario y también sé que esto va a afectarnos a todos. El pueblo de Dios sería afectado. Lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Las implicaciones que hay en la inmoralidad, por ejemplo, en la corrupción en el mundo, afecta a todos, ¿cierto? Afecta a todos. Nos perjudica a todos. Pero ¿qué dice Habacuc? Hay que aprender a esperar en silencio. Hay que aprender a esperar confiados en Dios. Él está diciéndonos: esperaré tranquilamente, esperaré confiadamente. Ahora, ¿qué es lo que Habacuc está esperando? ¿Qué es lo que Habacuc espera? Él está esperando, y él lo dice: tranquilo espero el día de la angustia, el día del cumplimiento de la promesa de Dios, el día en que Dios levantará a su pueblo también, en medio de ese pueblo opresor. Seremos invadidos, sí, eso es una realidad y no podemos negarlo y no vamos a cambiarlo. Seremos invadidos, y por encima de esto debemos saber que Dios gobierna y que Él sigue gobernando con poder, con autoridad, que Él es el soberano, Él es el Dios de nuestra victoria, y que tenemos que aprender a esperar cada día en Él, a confiar en Él. Debemos esperar que todo esto suceda. Pero ¿sabe? El tipo de esperanza que Habacuc estaba presentando es la siguiente: esperaré tranquilamente con esperanza. Esperanza, repito esto, esperanza.
Así es como debemos enfrentar los tiempos difíciles. Así es como debemos esperar ese tiempo de angustia. No con una resignación apática de decir, bueno, pues ya ni modo, que Dios haga lo que Él quiera. No, sino con esperanza, con expectativa de la manifestación de Dios. Habacuc no estaba ahí tirado en el suelo amargado y resentido y diciendo, pues sí, no me queda más que esperar, ¿ya qué? ¿Ya qué? ¿Tengo que hacerlo así? Así es como Dios quiere, pues así lo haré. Así hay muchos de nosotros que lo expresamos. Pues sí, Él es el soberano. No, Habacuc no está con esa tendencia. Él está diciendo, Señor, tengo esperanza en ti y confío en ti y viviré por fe, esperaré con paciencia. Otra traducción sería, me quedaré quieto. Quieto. Esto también quiere decir, aprenderé a descansar en Dios en medio de los tiempos turbulentos. Jesús dijo, los que estén trabajados, los que estén cansados, ¿qué hagan? Vengan a mí, esperen en mí y yo les traeré descanso. Entonces, Habacuc aguardaría el día de la gran calamidad. ¿De qué manera? Descansando en Dios, confiando en la soberanía del Señor. Como ustedes, y ya lo vimos, Habacuc estaba recordando las obras maravillosas de Dios a favor de Israel en Egipto, en el Mar Rojo, en el monte Sinaí, en el río Jordán, en la conquista de Canaán. Sin duda todo esto le provocaba un gran asombro al profeta, y este recuento del poder de Dios desplegado en el pasado confirmó al profeta que Dios proveería, supliría de una liberación similar para el Judá en los tiempos de Habacuc, que estarían en manos de los babilonios. Aquí está este hombre teniendo confianza en que algún día Dios avivaría la obra de sus manos, avivaría sus actos portentosos, manifestaría ese derramamiento de su ira sobre el pecado y sobre las naciones paganas, y también manifestaría su gran misericordia sobre aquellos que vienen a Él arrepentidos. Dios permite estas situaciones que nos afligen, y algunas veces podemos frustrarnos y podemos impacientarnos. Escuche, las situaciones que Dios está permitiendo que nos aflijan llevarán el tiempo de Dios. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben esto? Escuche, llevarán el tiempo de Dios, no el suyo, no el mío. Algunas veces pensamos, cuando estamos pasando por un tiempo difícil, llegamos a pensar que se ha prolongado demasiado el tiempo de prueba, ¿verdad? Que se ha prolongado, que Dios se le olvidó que nos estaba probando, como cuando deja la olla de los frijoles ahí calentando y se le quema, ¿no? Ay, se me olvidó. A veces creemos que Dios ahí nos dejó en el horno de fuego y ay, se me olvidó el hermano fulano, ahí ya se me quemó. No, escuche, a Dios no se le prolongan los tiempos, a Dios no se le olvida lo que Él está actuando en nuestras vidas. Las circunstancias que nos afligen, y subraye esto, las circunstancias que Dios está permitiendo que nos aflijan de manera prolongada, puede que no hayan cumplido con el trabajo sobre nuestro corazón para el que fueron enviadas. ¿Usted cree que para Israel no fue demasiado estar vagando en el desierto? ¿Por qué se prolongó? ¿Por qué se prolongó su estadía en el desierto? Por la necedad en sus corazones, por la rebelión, por la idolatría que se infiltró en sus vidas. Por esa razón, por eso se prolongó, porque no se había cumplido aún el trabajo en el corazón del pueblo de Israel a causa de su necedad. Y nos mostramos impacientes, somos impulsivos a la hora de quererlas cambiar por nosotros mismos. Pero hasta que no cumplan el propósito de Dios, debemos ¿qué? Esperar. Esperar, dice Habacuc, pacientemente, descansando en Dios, con esperanza de lo que Dios hará. Y la actitud de Habacuc en este punto es, sí,
estoy estremeciéndome, soy vulnerable, pero confío en Dios, espero en Dios. Yo no voy a esforzarme por cambiar esta situación que Dios va a encaminar para bien. Eso es descansar en Dios. Eso es descansar en Dios, iglesia. Hay muchas situaciones que actualmente no podemos cambiar y que están ocurriendo en el mundo y que pueden disgustarnos, pero no podemos cambiarlas. No podemos tomar una actitud hostil ante lo que Dios está permitiendo para encaminar su propósito para bien, para la iglesia. Debemos entender esto. No debe haber lugar a la preocupación. No debemos vivir ansiosos, ni debemos estar alterados, ni con miedo, ni con rebelión, diciendo: ¿hasta cuándo va a terminar esto? Debo cambiar esto, debo impedir aquello. Si se prolonga más tiempo, ¿usted qué va a hacer? Si se prolonga más tiempo es porque no hemos entendido, porque nuestro corazón realmente no ha recibido lo que debe recibir. No hemos entendido. Entonces, si se prolonga más tiempo esta situación, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿qué vamos a hacer? Nos levantamos en armas, peleamos. Habacuc no está diciendo esto. Él está diciendo: esperaré pacientemente en el día de la angustia. No voy a doblegarme ante esto. Mi confianza no se va a debilitar. Sí, él habla y expresa su humanidad, su debilidad física. Dice: sí, me hace temblar, siento incertidumbre, esta situación me está debilitando emocionalmente, físicamente, pero yo voy a esperar con fe, voy a vivir por fe, estaré quieto en el día de la angustia. Esto nos invita a que enfrentemos los problemas tranquilamente en Dios, confiadamente en Dios. Ahora, hay quienes están enfrentando los problemas tranquilamente, pero aletargados y endurecidos hacia Dios. Y cuando venga más aflicción, serán agitados y destruidos. Aprendamos, es lo que está diciendo aquí. Debemos esperar tranquilamente con esperanza. Ciertamente no podremos evitar las amenazas. ¿Cuántos saben esto? No las vamos a evitar. Nosotros no podemos cambiar los sistemas que rigen el mundo, sistemas inmorales, hablando políticamente, socialmente, culturalmente. Hay un desenfreno en estos momentos. No vamos a cambiarlo. Las cosas empeorarán, los gobiernos serán más hostiles. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en el Señor. Esperar la manifestación justa y poderosa del Señor sobre este tiempo. Aquí está. No podemos evitar las amenazas. Sin embargo, podemos tener paz en el día de aflicción. Daniel, que fue un hombre que creció en Babilonia, un país, una nación hostil, pagana, idólatra, él encontraba paz en Dios en medio de esa hostilidad y en medio de esa injusticia. Es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Él no está llamándonos a que cambiemos las cosas, a que protestemos, a que nos quejemos. Aquí está el profeta diciendo: con todo y a pesar de todo, tendré descanso en Dios. Esperaré pacientemente en Él. Si estás lleno de temor, si te sientes inquieto y sin paz, la invitación es: ve con el Señor inmediatamente, ve con Él y dile: Señor, estoy fuera de mí, me estoy descontrolando, esta situación me está alterando y tengo un corazón descontento que está listo para angustiarse contra ti si viene un problema más. Vaya con Dios y dígale: esta es mi carga, Señor. Esta es mi debilidad. Siento que mis huesos están carcomiéndose, que no soy capaz de sostenerme un poco más. No puedo tener victoria sobre mis emociones. No voy a poder calmarme. Esto me está angustiando en gran manera. Ayúdame, Señor, a tener una disposición sumisa a tu voluntad.
Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a tener contentamiento porque mi mente se está atribulando con tantas cosas. Esperaré en Él. Esperaré pacientemente. Descansaré en el Señor en el día de aflicción. El Salmo 62:5 nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él, ¿qué dice? De Él es mi esperanza, dice, porque de Él es mi esperanza. Ahora, esperanza significa anticipar con expectación la actividad futura de Dios. El fundamento de la esperanza es la actividad pasada de Dios en Jesucristo, quien está señalando el camino para los propósitos de Dios en su creación. Al final de la parábola del juez injusto, registrada en Lucas 18, Jesús habla acerca de sí mismo cuando le pregunta a sus seguidores: cuando el Hijo del Hombre venga, y hace esta pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esta pregunta parece estar totalmente fuera de lugar al fin de la parábola. Sin embargo, el contexto precedente, que es Lucas 17, enseña acerca del regreso de Jesús. Cuando Jesús aparezca en su venida, ¿encontrará a los creyentes fieles a su llamado? ¿Encontrará a una iglesia esperando pacientemente en el día de la angustia? ¿Habrá fe en la tierra, iglesia? ¿Hay fe en nosotros para esperar, para descansar en Dios? Habacuc está consolando de esta manera su propio corazón. Está diciendo una y otra vez: aunque estoy temblando por la calamidad que inevitablemente vendrá, encuentro reposo en Dios. Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a todos, ¿qué? Los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y hago referencia a esto: el ser guardados en esta paz perfecta de Dios no es un asunto de nuestra alma o de nuestro corazón, es un asunto también de nuestro pensamiento. Debemos amar, dice Mateo 22:37, que debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Luego 1 Corintios 2:16 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestras ¿qué? Mentes. Romanos 12:2 es lo que nos dice. 1 Corintios 2:16 dice que podemos tener la mente de Cristo. Filipenses 3:19 nos habla acerca de que debemos enfocar nuestras mentes, en las cosas espirituales, no en las cosas que son terrenales. Y luego Colosenses 3:2 nos habla de enfocar nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Ahora, no es suficiente pensar bien. Es necesario ocupar nuestros pensamientos ¿en qué? En perseverar en la fe. Por eso Isaías 26:3 al final dice: a todos los que ponen en ti sus pensamientos, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. No es suficiente pensar bien, no es suficiente ser buenos, es necesario, es el énfasis que vemos aquí, ocupar nuestros pensamientos ¿en qué? En la fe. En donde persevera nuestro pensamiento, será esencial para continuar o renunciar en los caminos de Dios. Si su pensamiento está perseverando en los problemas, usted no va a perseverar en la fe. Usted va a decaer, usted se va a debilitar. Si tu pensamiento está en las angustias y en las injusticias, entonces vas a renunciar fácilmente a causa de la presión que está sobreviniendo contra tu vida. Un destacado militar, dice la historia, claudicó tras varias derrotas. ¿Y por qué fue su derrota? Porque su pensamiento únicamente estaba en sus pérdidas y no en lo que él podía lograr. En estos días leí una nota muy interesante que ilustra lo que sucede aquí. Este famoso boxeador, Mike Tyson, seguramente todos lo hemos mencionado, lo conocemos. Estaba leyendo un poquito sobre su biografía, hay una nota solamente, que él tuvo una derrota inesperada y bochornosa el 11 de febrero de 1990. Y remarcaban esa derrota que este boxeador tuvo, y él mismo refiere
que fue la peor derrota de su vida, la cual pues nunca olvidará porque fue inesperada, contra otro boxeador llamado James Booster. Esto fue en Japón. Y esta pelea, aun cuando su rival tenía no era un contendiente a la altura de Mike Tyson, es lo que mencionan. Sin embargo, se vio superado este gran boxeador por este hombre llamado Booster. Y en esta pelea, a este Mike Tyson le costaron todos sus títulos mundiales de los pesos pesados. Él declaró la razón de su derrota histórica porque fue algo que asombró al mundo en su momento. Y en palabras de este hombre, él dice: el 8 de enero de 1990, dice, subí a un avión para volar a Tokio para enfrentar esta pelea, y decía él, dando patadas y gritando, dice: yo no quería pelear. Todo lo que me interesaba, hago énfasis en eso, en ese entonces era salir de fiesta y tener sexo con muchas mujeres. Dice: yo no consideré a Douglas como un gran desafío ni como un contendiente digno. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en vivo. Yo ya había vencido fácilmente a todos los que lo habían noqueado. Pregunto, ¿dónde estaban los pensamientos de este hombre? Estaba desenfocado totalmente. ¿Y en qué perseveró? En su desorden, en sus orgías, en su inmoralidad. El mal estado físico con el que se presentó a la pelea y no tener los pensamientos enfocados en su pelea, eso fue lo que causó su derrota. Para ser guardados en esta perfecta paz, que es lo que aquí Isaías nos está diciendo, nuestra mente debe estar enfocada ¿en quién? En Cristo. En Cristo. De lo contrario, si nuestra mente está enfocada en las circunstancias, en el gobierno, en esto, en aquello, en la vacuna, ¿verdad? Si estamos enfocados en eso, vamos a ser derrotados a causa de la agonía, de la angustia, de la tristeza, de la incertidumbre. Para ser guardados en esta perfecta paz, repito, nuestra mente debe permanecer en Cristo. La palabra hebrea para permanecer viene de la raíz que significa apuntalar y tiene la idea de apoyarnos en algo o tomar control de algo. Resistir significa establecer, aguantar, apoyar, aferrarse, ser sustentado, afirmado, estable, es lo que significa. Para poder adquirir esa perfecta paz de Dios, nuestra mente y nuestros pensamientos deben estar apuntalados ¿en quién? En Jesús. Ahí es donde deben estar apuntalados. Por eso Habacuc, vea cómo Habacuc apuntaló, estableció sus pensamientos ¿en qué? En la esperanza de Dios. Esperaré en el día de la angustia. En otros lugares esta palabra se traduce como sustentado. Por ejemplo, el Salmo 3:5 dice: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová ¿qué? Me sustentaba. También se traduce esta palabra permanecer como ser dependiente. En el Salmo 71:6 se lee así: en ti he sido dependiente desde el vientre. También se traduce como ser afirmados. Salmo 111 verso 8, afirmados dice eternamente y para siempre. Y el Salmo 102 también se traduce como estar seguros en Cristo o estar seguros en Dios. El Salmo 112:8 nos dice: asegurado está su corazón y no temerá. Esas son las referencias de dónde debe estar nuestra mente puesta claramente. Ahora yo le pregunto lo siguiente: ¿qué es lo que está sosteniendo tus pensamientos en este momento? ¿Qué es lo que sostiene tu mente? ¿En qué estás estableciendo tus pensamientos? ¿De qué dependen? ¿En qué se apoyan? ¿En dónde está tu mente? Para tener esta paz perfecta de Dios, tu mente no puede presentarse ocasional y vagamente en el Señor. Tiene que permanecer en Él. Tiene que estar establecida en Él. Para ser guardados en esta perfecta paz,
nuestros pensamientos deben permanecer en el Señor. Si nuestros pensamientos, si nuestra mente permanece en nosotros mismos o en nuestros problemas o en los problemas de las personas que queremos y amamos, perdemos el enfoque, perderemos esa perfecta paz. El fin de toda tribulación, como lo dice el apóstol Pablo, es que podamos decir, Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Ese es el fin de toda angustia. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Estoy concluyendo. Si nuestros pensamientos no están en Cristo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si nuestros pensamientos no están arraigados en Cristo, entonces Satanás se encargará de poner en nuestra mente cualquier distracción que quite nuestra atención de Dios. En la guerra, una de las estrategias para tomar ventaja sobre el enemigo es lanzar cañonazos a puntos lejanos. ¿Cuál es el fin de esto? Distraer al enemigo hacia otros puntos. Y eso es lo que sucede cuando no establecemos nuestra mente y nuestros pensamientos en Cristo. Habacuc tenía sus pensamientos en perfecta paz en este momento que estamos leyendo aquí. Ahí estaba él: Señor, yo esperaré en ti. Esperaré en ti. Ciertamente había sentimientos con los que él estaba luchando, como lo leímos, ¿verdad? Él decía: estoy conmocionado, me siento débil. Había algo que se estaba removiendo en su corazón por lo que sus ojos naturales veían. Sin embargo, él perseveró sus pensamientos en la confianza en Dios. ¿Qué sucede cuando usted ve las noticias la mayoría de las veces? Sus pensamientos, ¿en qué perseveran? En tantas malas noticias, en tantas tragedias, en esto, en lo otro. Y no le pasa que termina de ver el noticiero y ya está usted con ansiedad, con preocupación, y perdemos el enfoque fácilmente. Cuando lleguen los tiempos malos, ¿dónde estarán sus pensamientos? ¿Dónde usted permanecerá? Habacuc dice: estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto, esperaré pacientemente cuando el enemigo caldeo suba al pueblo, es decir, a los judíos, y el que lo invadirá todo con sus tropas. Esperaré pacientemente. La palabra hebreo para invadir que leemos aquí significa cometer, atacar, destruir con tropas congregadas. Él había pedido una demostración del poder de Dios, pero nunca había imaginado lo que Dios haría y cómo Dios lo haría. ¿Cuántos dicen: Señor, yo necesito aprender a esperar en ti? Enséñame a esperar en ti. Yo no sé cuál es la condición con la que has venido en este momento. A los que están siguiendo la transmisión desde casa, yo no sé en qué condición se encuentra en este momento tu corazón. Pero para permanecer en esa perfecta paz debemos establecernos en el Señor. Es una realidad que hay tantas cosas, tantas situaciones que estimulan el temor y la incertidumbre. Pero hoy es el día de decir: Señor, yo voy a esperar en ti. Y yo quiero invitarte en tu lugar que cierres tus ojos y que le digas al Señor: ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a esperar en ti. Y quiero que terminemos con este canto. Es un canto para ser ministrados, que podamos reconocer y declarar que Dios tiene el control. ¿Cuántos lo saben? Fíjese, eso es lo que Habacuc estaba diciendo ahí. Aquí estoy, Señor. Tengo muchas cosas que me agobian y que pudiera enfocarme en todo esto, pero mi confianza está en ti. Y yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Amén. Tú tienes control sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Tú tienes control. No hay nada fuera de tu mano poderosa. No estás descuidando la obra de tus manos. Tú tienes control sobre la vida de mi esposo, sobre la rebelión de mis hijos. Tú tienes control, Señor,
sobre mi trabajo, sobre mi situación económica. ¿Cuántos lo saben? A lo mejor estás pasando algo muy difícil, pero yo quiero que hagamos de este canto. Es un canto muy sencillo. ¿Hay letra? ¿Hay letra? Es un canto muy sencillo. Van a ponerla ahorita rápidamente. ¿Sí hay letra? Que dice: Dios tiene control de todas las cosas. Es Dios quien controla todo. Vea, dice: Dios tiene el control. Siguiente. En mi vida, en mi alma y en mi ser. Es todo lo que dice este canto. Póngase de pie, por favor. Y entréguese al Señor. Venga al Señor y dígale: Señor, tú tienes control. Esperaré en ti, Señor, en el día de la angustia. Y ahí en su pensamiento tenga sus hijos, su matrimonio, aquello que sea causa de conflicto y de angustia en este momento en su corazón. Y diga: Señor, tú tienes el control. Vamos a cantarlo fuerte. Vamos a hacer una adoración para Dios.